Y el propósito inicial era dar instrucciones básicas sobre cómo orar, sobre cómo leer la Biblia, pero creo que hay algo un poco más profundo y a la vez básico que debemos entender antes de poder llevar a cabo estas prácticas. El tema de hoy se titula La prioridad de su presencia. Y tal vez a este punto quiero llegar el día de hoy en medio de esta introducción, ¿sí? De nada, de veras hermanos, de nada va a servir que yo le dé instrucciones sobre cómo leer, o sobre cómo orar, o sobre cómo cantar inclusive, si de todos modos no tenemos interés de estar en la presencia del Señor. Y es que hoy en día hay muchas cosas que nos distraen de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Yo sé que ante la situación que estamos viviendo como sociedad, pues sí, hay muchas cosas que van en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden ser cosas justificables. Por ejemplo, la lectura de la palabra. Muchas veces no tenemos tiempo para la lectura de la palabra porque tenemos que trabajar, porque regresamos a casa muy cansados. Muchas veces no tenemos tiempo para la lectura de la palabra porque preferimos distraer nuestra mente de todo ese ambiente con otras cuestiones que, si bien nos pueden relajar en un tiempo, no van a dejar nada en nuestras vidas. También la oración. Muchos cristianos han dejado de orar. Si usted me preguntara cómo salió la iglesia o cómo está saliendo la iglesia ante la situación de la pandemia del COVID, ¿está saliendo aprobada o desaprobada? Con mucha facilidad y viendo lo que está sucediendo, yo podría decir que está en la cuerda floja, está muy cerca de salir desaprobada, está con 60, ¿sí? Está con 60 y está siendo jalada. ¿Por qué? Porque muchos dejaron de orar. Muchos dejaron de participar en los anillos de oración. Muchos prefirieron ocuparse en sus trabajos, ocuparse en un programa de televisión, o en una novela, o en las noticias, o en pasar tiempo platicando con la familia, cosas que no están mal, excepto cuando éstas tienen más tiempo de nuestra atención que la oración. Si yo le preguntara a usted el día de hoy, entre su tiempo de oración y su tiempo entre su tiempo de oración y su tiempo de un programa de televisión o su tiempo de oficios o de trabajo, ¿cuál tiene más tiempo? ¿Cuál tiene más atención de parte suya? Tal vez no me contestaría, pero yo podría apostar que fácilmente un libro o esos programas de televisión o cualquier otra cosa puede estarse robando la atención de la presencia del Señor en su vida. Todos hemos estado pasando por esto. El apóstol Pablo nos da una enseñanza muy hermosa en Filipenses capítulo 3. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Usted podrá decir, bueno, pero yo sí oro. Yo sí oro cuando voy al trabajo, estoy orando. Cuando estoy haciendo oficio, estoy orando. Cuando voy manejando mi carro, estoy orando. Cuando me pongo a escribir, me pongo a orar. Eso tampoco está mal. Es una muy buena práctica, le felicito. Sin embargo, eso no es un tiempo dedicado al Señor. Eso, pongámosle así, eso es un tiempo compartido, ¿sí? Aprovecho mi tiempo para hablar con el Señor, pero estoy con mi mente también enfocada en otras cosas. No, el Señor quiere que nosotros pasemos un tiempo en su presencia, un tiempo específico que nos haga dejar a un lado todas aquellas cosas que hemos llegado a considerar ganancias, pero como dice el apóstol Pablo, en realidad son pérdida. ¿Sí? Por el amor al conocimiento de algo más grande. Véalo usted, Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 9.
Filipenses 3, 5 al 9. Voy a leer Filipenses 3, 5 y 6. Dice así: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. El apóstol Pablo, antes de ser transformado por el Señor, se llamaba Saulo, lo sabe usted. Y este hombre Saulo, que es el que se presenta en los versículos 5 y 6, era un hombre que tenía mucho de qué presumir ante la sociedad. Era alguien que había alcanzado a nivel social y a nivel religioso un alto estatus delante de la sociedad. Muchas personas posiblemente le admiraban antes de que él fuera transformado por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo social, él se presenta como un ciudadano israelí de pura cepa. ¿Sí? De pura cepa. ¿Qué quiere decir eso? Que él dice aquí en el versículo 5, ¿verdad? Fui circuncidado el 8º día. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir? Miren, Filipenses, le está hablando a la iglesia de Filipos. Yo sé que hay muchos judíos que se han casado con romanos, dice el apóstol Pablo. Yo sé que hay muchos judíos que se han casado con samaritanos. Incluso aquí en Filipos, en esta misma iglesia, hay muchos judíos y judaizantes que se han casado con griegos. Pero yo no. Yo soy un israelí de pura cepa. No hay mezcla en mi sangre, dice el apóstol. Soy de la tribu de Benjamín. Algo muy digno. Soy de la tribu de Benjamín. Por eso, ahí mismo en el versículo 5, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Pequeño paréntesis. ¿Por qué estoy usando esta versión? Déjeme decirle que he hecho mis investigaciones. En cada estudio que hago mis investigaciones y he encontrado en varias frases o palabras que pueden causar conflicto. Voy a mi texto griego, voy a las herramientas de Strong y otras herramientas y veo que las traducciones que nos ofrece esta versión son muy fiables, ¿sí? Así que yo les recomiendo, busque una Nueva Traducción Viviente. Yo aquí en la iglesia, en mi oficina, he estado regalando Nuevos Testamentos, Nueva Traducción Viviente y también Reina Valera Contemporánea. Venga y estudie junto conmigo la palabra del Señor. Cierro paréntesis. Dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Que él era de la tribu de Benjamín, un cristiano, un israelí de pura cepa. Y dice, ve ahí, hace un énfasis, dice, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Mire eso, el apóstol dice, miren, si se tratara de esto, si lo importante fuera lo que el mundo ofrece, yo lo he alcanzado todo. Yo he alcanzado muchas cosas. Soy israelí de pura cepa. ¿Sí? Un hebreo como no hay otro. ¿Qué más? Vea usted ahí en el mismo versículo 5. Fui miembro de los fariseos, dice. Una secta. Y ahí él mismo explica quiénes son los fariseos como algo muy bueno. ¿Sí? Dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Si bien los fariseos eran una secta que se encargaba del cumplimiento de la ley, había una buena cantidad de fariseos que eran más apariencias que realidad. Posiblemente el apóstol Pablo no pertenecía a ellos. Posiblemente Saulo
no voy a dejar a Pablo ahorita por un lado, pues vámonos a Saulo, ¿verdad? Posiblemente Saulo era alguien que sí tenía ese celo. ¿Cómo no? Si usted ve allá en Hechos capítulo 22, él enseña que también la escuela a la que él había participado no era cualquier escuela, él había sido alumno de Gamaliel, ¿sí? Gamaliel era considerado uno de los más grandes maestros, rabís, incluso fue el primer rabí que se le dio el título de rabá, ¿verdad? ¿Y qué era esto de rabá? Pues era un rango más alto que el de un rabí, un maestro, ¿sí? Pero allá en Hechos 22:3 el apóstol Pablo dice así: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel, ahí me menciona a Gamaliel, ¿verdad? Donde Gamaliel me instruyó con tal apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Dice, miren, si hubiera que afanarse o hacerse grande y confiar en las cosas que este mundo ofrece, yo tendría mucho de qué confiar. Yo me gradué con Gamaliel, ¿verdad? Algunos dirán, yo me gradué en la del Valle, es que yo soy sancarlista, es que yo soy upanista. Y miren, la gente puede estar orgullosa de la escuela de donde sale. Saulo era así antes de ser transformado por el Señor Jesucristo. Él era así, yo soy de la escuela de Gamaliel, ¿sí? Es más, muchos hoy en día dicen, pues es que yo tengo sangre, yo tengo sangre francesa, es que yo realmente soy norteamericano, soy gringo, ¿verdad? Yo soy italiano, ¿verdad? Así estaba el apóstol Pablo antes de ser Saulo, antes de ser transformado por Jesucristo. Yo soy judío, ¿verdad? Incluso podría hasta experimentar cierto racismo con otras razas, ¿verdad? Y eso se sigue dando hoy en día, incluso entre el pueblo del Señor. Dice en el versículo 6, Filipenses 3:6, dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice Saulo? Allí, antes de ser Pablo. Dice, yo vivía bien. Yo consideré que todo eso era lo mejor que había. ¿Sí? Era digno de admirar porque yo había logrado tantas cosas, me cultivaron de las mejores maneras mis padres, que en mi sangre solo hay sangre judía, sangre hebrea, y he aprendido la ley hebrea, Yo no soy como esos sepulcros blanqueados de los cuales Jesús habló cuando hablaba de los fariseos. No, yo pertenezco a esos que fueron celosos con la ley y con el cumplimiento de esta, y así tenían que ser las cosas. El apóstol Saulo, incluso vea usted en el versículo 4, retrocede al versículo 4, 3:4, dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, vea eso, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más, y empieza a resumir todo lo que él había logrado antes. Porque muchas personas hoy en día no buscan la presencia del Señor porque necesitan esforzarse para salir adelante y confían en sus propios esfuerzos. ¿Sí? No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia porque tenemos que esforzarnos para salir adelante. Porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado que es bueno. Me pregunto yo, ¿habrá tenido tiempo para conocer de cerca al Señor en toda esa vida que había desarrollado en Israel Saulo?
¿Habría tenido él realmente tiempo de conocer al Señor? Porque no es lo mismo servir al Señor del cual nos cuentan que servir al Señor que nosotros conocemos. Ese es un paso de fe. No es lo mismo, le repito, servir al Señor del cual me enseñaron que servir al Señor el cual yo conocí. No es lo mismo. Y fácilmente Saulo no estaba en eso. Obviamente no estaba en eso. Si usted recuerda, ya en Hechos capítulo 9, Saulo salió con cartas para perseguir a la iglesia y para traerlos del mocho y ponerlos enfrente y que los enjuiciaran y que incluso los mataran a esos que iban en contra de la ley del Señor. Pero él no conocía al Señor, él no había estado en su presencia, había estado muy ocupado con tantas cosas que hacer como le sucedió a Marta, la hermana de María, recuerda la semana pasada. Había estado tan ocupado alcanzando tantas cosas que no se detuvo a ver si realmente estaba sirviendo a Dios o se estaba sirviendo a sí mismo o a su sociedad. Entonces, allá en Hechos 9, él va camino a perseguir a la iglesia y entonces aparece nada más y nada menos que ¿quién? El Señor Jesucristo, quien le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Posiblemente Saulo se ha de haber quedado así como que: no, Señor, yo te estoy sirviendo. No, obviamente no fue eso. Él andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. No entendía que Jesús es Dios, ¿verdad? Él dijo: voy a servir al Señor, voy a servir a Dios, ¿verdad? Pero se le presenta a Dios mismo en la persona de Jesucristo y le dice: bueno, ¿por qué me estás persiguiendo? Qué garantía, qué hermosa garantía saber que es el mismísimo Señor Jesucristo quien se presenta nuevamente. Saulo se convierte en Pablo. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesucristo en su vida lo transformó. Dejó de ser Saulo, el Señor Jesucristo, y deja esa vida atrás con todos esos logros, con todas esas cosas de las cuales él podía afanarse o estar confiado. Lo deja él atrás porque ahora el Señor Jesucristo lo transforma y lo convierte en Pablo. Y eso es lo que él está enseñando acá en la palabra. ¿Sí? Pablo ahora ha sido transformado por Jesucristo y entonces comienza a considerar todo aquello que había logrado como una pérdida, como una basura. Vea el versículo 7, Filipenses 3:7 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Lo primero que nos enseña esto, mire, para buscar la presencia del Señor, es que hay cosas que se han sembrado en nuestra mente, se han sembrado en nuestro corazón y llegamos a considerarlas valiosas. Invertimos mucho dinero, a veces en tecnología, invertimos dinero en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros jardines, en nuestra familia, en nuestros libros, en nuestra ropa. Invertimos tanto dinero para poder aparentar que estamos bien. Pero el apóstol Pablo, ahora sí, ya puedo decir, el apóstol Pablo, dice que él, todas esas cosas, las creía valiosas. Estaba equivocado, él creía que eran valiosas, pero ahora considero, dice, que no tienen ningún valor. Ningún valor. Diga usted ahí, ningún valor. Usted que está en casa puede hacer esto. Vea hacia un lado, vea lo que hay allá, la tele o no sé qué está viendo y diga: no tiene ningún valor. Realmente no tiene ningún valor. Vea la ropita que carga puesta y diga: realmente no tiene ningún valor, pero tanto tiempo que me ha costado. Vea hacia un lado, no le va a decir eso a su familia, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Pero no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Mira alrededor. El apóstol Pablo, él está considerando que esas cosas no tienen ningún valor. La versión
del lenguaje sencillo lo traduce así, el versículo 7. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Vea esa traducción tan hermosa del lenguaje sencillo. Pero gracias a lo que Cristo hizo en mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. La versión Martín Nieto, otra traducción muy fiable, dice así: pero todo lo que tuve entonces por ventaja, vea así, ¿cómo le dice? Todo lo que tuve antes por ventaja, lo juzgo ahora daño por Cristo. Mire, ¿cómo así? Lo juzgo ahora daño por Cristo. Y me gusta esto porque él considera que todo ese logro que le había distraído del conocimiento y de la presencia de Dios, lo único que había logrado eso es dañar el camino al conocimiento de Cristo, el camino a la presencia del Señor. Todas esas cosas me distrajeron, todas esas cosas me dañaron lo que yo pude haber tenido desde hace mucho tiempo. Sí. Versículo 8. Versículo 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura por ganar a Cristo. Mire ese versículo 8, si usted tiene su Biblia y tiene un lapicerito ahí o un fosforescente, un pitaya, subráyelo, subraya ese versículo 7 y versículo 8. ¿Por qué? Porque él está diciendo algo muy importante. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol a despreciar, a considerar todas las demás cosas como no tan importantes? ¿Sí? ¿Qué lo motivó a menospreciar todo aquello por lo cual antes se había esforzado? ¿Qué? Una vez más el versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de, vea eso, cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esto es algo muy importante. Por el conocimiento de Cristo. Yo puedo estar muy interesado en ver las noticias, yo puedo estar muy interesado en ver mi programa de televisión, pero si esto está obstruyendo mi camino al conocimiento de Jesús, esto no vale la pena, porque mi camino al conocimiento de Jesucristo es más valioso. Eso está diciendo el apóstol Pablo acá. La palabra conocimiento, quiero que haga usted énfasis en esa palabra, dele un doble subrayón o enciérrela en un cuadrito. La palabra conocimiento, que dice acá el apóstol Pablo y lo mencionan casi todas las versiones, viene del griego gnosis. Y la palabra gnosis se puede traducir como, oiga esto, conocer por experiencia o a escala personal, ¿sí? Conocer por experiencia o a escala personal. Es decir, que el conocimiento de nuestro Señor no es por la lección de escuela dominical o por la predicación que escuché allá en el culto o aquí mismo. Mire, usted no va a llegar a conocer más al Señor Jesucristo por una lección mía. ¿Sí? La palabra gnosis dice que usted va a conocer, que el apóstol Pablo está usando aquí, dice que usted va a conocer al Señor por experiencia propia, ¿sí? Por un evento personal. Es decir, que cuando usted
apague esto y se vaya a orar, o apague esto, o apague la tele, o le diga a la familia, bueno, perdonen, me voy a orar y los deje ahí platicando solos, ahí usted va a conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está despreciándolo todo porque quiere tener su experiencia personal con el Señor. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con, como les he dicho otras veces, con el aperitivo que nos ofrece el hermano Oscar o cualquier otro pastor o enseñante de la Biblia. Lo que nosotros le ofrecemos a usted solamente es un aperitivo. La mejor experiencia está cuando usted busca su presencia. Además, dice acá mismo en el versículo 8, ¿verdad? Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Por amor a Él, dice él, por ese amor. Otras versiones dicen por su amor, por el amor de Él, por experimentar el amor del Señor. Es que yo iba detrás del mundo, yo iba con todos los afanes, preocupado porque tengo que pagar deudas, preocupado porque tengo que traer el sustento a mi casa. Yo he estado metido en esto e incluso tengo que hacer mi ministerio y tengo que ir a predicar y tengo que enseñar la Biblia y tengo que estudiar este libro. Miren, alto, deténgase y experimente primero el conocimiento del Señor. Experimente primero el conocimiento de Jesucristo por experiencia propia. Experimente su amor, dice acá, el amor del Señor. Pablo valora más el amor y la comunión con Dios que las cosas atractivas de este mundo. Y yo creo que ese es el camino que él lleva hacia la presencia del Señor. ¿Sí? Debemos aprender a dar prioridad a la presencia de Dios. Y para eso es importante que demos todas las demás cosas por pérdidas. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué cosas nos han distraído del conocimiento de Jesucristo el día de hoy? Le pregunto. Y quiero que usted piense, siéntese y escuche la pregunta. Es más, cierre sus ojos si puede. Cierre sus ojos solo para oír o escriba la pregunta o mire al cielo, algo que le haga poner atención en esta pregunta o en esta serie de preguntas. Primero, ¿qué cosas nos están distrayendo del conocimiento de Jesucristo? Yo ya mencioné algunas. ¿Qué cosas nos han alejado de la experiencia personal de su amor? ¿A qué le hemos dado más valor que a su presencia, que nos roba el tiempo y la atención? ¿Sabe que muchos no quieren congregarse a la iglesia porque tienen miedo del COVID? Y estoy de acuerdo, aunque no es muy congruente porque sí pueden salir a otros lados, ¿verdad? Pueden salir a supermercados, pueden salir a pasear, pueden salir a actividades familiares. Los que son miembros de nuestra iglesia saben, aquí tenemos mucho cuidado, hemos tenido protocolos para que ustedes puedan estar en paz en este lugar. Aún así muchos prefieren no venir. El problema es que tampoco prefieren no conectarse. Y digo esto con tristeza porque no me están oyendo. ¿Y sabe que no me están oyendo? Porque han preferido tampoco conectarse y muchas cosas, inclusive el miedo, les están alejando del conocimiento del Señor. Les están alejando de su presencia. El Señor Jesucristo nos exhorta, mis amados hermanos, a valorar más su presencia que las cosas de este mundo. Recordará usted en Mateo capítulo 16, abra su Biblia, Mateo 16, vamos a buscar acá.
Mateo 16, 25 y 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y vea el versículo 26. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿De qué le sirve distraer su atención a tantas cosas si su alma no se ve en la presencia del Señor Jesucristo? Si su alma y su espíritu no se topan en el conocimiento del Señor Jesucristo, no buscan su presencia, ¿de qué le sirve al hombre tanto logro, tantas cosas, tanto materialismo? ¿De qué le sirve al hombre si no lee la Biblia? Puede leer un libro, está bien, pero la Biblia es la Biblia. Y déjeme ser cuadrado en esto. Sí, déjeme ser cuadrado en esto. Pero lo hago por su propio bien y por el mío. La Biblia es la Biblia. ¿Hay libros que hablan de la Biblia? Sí. Gracias, Señor. Pero ¿para qué leer libros que hablan de la Biblia si yo mismo puedo leer la Biblia? ¿Sí? Lea su Biblia. El apóstol Pablo entendió lo importante que era esto y se lo dijo a los Gálatas, versículo que usted conoce, Gálatas 2:20 dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en la carne, ¿qué dice el apóstol? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué belleza de palabra! Él llegó al entendimiento de que este mundo no tiene mayor valor y las cosas de esta carne no tienen mayor valor más que el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahí está el verdadero valor. Ahí está. Debemos aprender a dar prioridad a la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque eso implique, oiga esto, estimar muchas cosas que consideramos valiosas como pérdidas. ¿Sí? Para darle prioridad a la presencia del Señor en nuestras vidas, debemos primero estimar muchas cosas que consideramos valiosas como pérdidas. Principalmente aquellas que nos alejan de la oración, la lectura bíblica, la alabanza y de su casa. ¿Sí? Hay que desestimar todo esto. ¿Es importante dormir, hermanos? Claro que sí. Para ir a trabajar saludables, para ir a trabajar con fuerza, para ir a estudiar con el cerebro lleno de sangre, el descanso es muy importante. Pero no es más importante que la oración. ¿Ver noticias es importante, mis hermanos? Claro que sí, muy importante. Hay que saber cómo está el mundo en el cual Dios nos ha dejado para que seamos sal de él. Al menos enterémonos, pues. Hay gente que ni en las noticias quiere ver. Pero no es más importante que la presencia del Señor. Compare, bueno, ¿qué hago? Ahorita leo, veo noticias o oro. ¿Qué me va a dejar más? ¿Cuál es lo que no me va a ser quitado? Le dijo el Señor Jesús a Marta respecto a María. ¿Sí? Es importante leer, es importante estudiar, jóvenes. ¿Es importante hacer tareas? Claro que sí. Hagan sus tareas, estudien online como lo estén haciendo, pero no es más importante su estudio ni sus tareas que buscar el rostro del Señor. Hay que aprender a medir. Es que no me gusta la forma. No, eso no, Dios no está diciendo que les guste. No, ¿verdad? Vamos a hacerlo así para que les guste. No. Prioridad es prioridad, nos guste como nos guste. ¿Sí? Así es. No es más importante muchas cosas que la lectura de la palabra del Señor.
Si requiere un esfuerzo o un sacrificio, creo que vale la pena hacerlo. Puede ser cosas que incluso, como Saulo, nos parecían buenas, pero que vienen a hacer nada cuando Jesucristo se presenta ante nosotros, ¿verdad? Y nos convierte en Pablos. Pablos que están dispuestos a despreciar a este mundo por el conocimiento del Señor. Voy a dejarlo acá. ¿Sabe? Voy a dejarlo acá porque creo que es importante que nos concentremos en esto. Concentrémonos en que vale la pena evaluar. Vale la pena evaluar si nuestra relación con el Señor, nuestra búsqueda de su presencia, está siendo atacada por tantas distracciones que el enemigo está poniendo. Vale la pena, de veras, hermanos. Es mi papel como pastor. ¿Sí? Es mi papel como pastor animarle a que busque a nuestro Padre Celestial. Es mi papel como pastor animarle a que ame la presencia del Señor Jesucristo y que se decida, tome el día de hoy, tome en este momento pasos que le lleven a decidir por la presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas, qué horarios, qué cambios va a hacer en su vida en este momento para empezar a conocer la presencia, para empezar a conocer al Señor Jesucristo, para hincarse y en sus rodillas orar y dejar que Él se presente delante de usted? Es que el mundo, mis amados hermanos, trae afanes, trae aflicciones. Perdemos el tiempo en las redes sociales mandando cadenas y cadenas que solo malas noticias traen, que se espera que en el mes de octubre acá en Guatemala los casos suban hasta 8,000 y miren, más afanes vienen a nuestras vidas. Dejemos todo eso, transformemos todas esas cosas. Despreciemos todo eso y digamos, no, eso no es para mí. Para mí es algo bueno, para mí es el conocimiento del Señor. ¿Cuántas cosas que el diablo y que el enemigo y que el mundo nos ha enseñado que son valiosas, pero que lo único que han hecho es distraernos de la presencia del Señor? ¿Ya decidió? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Me gustaría que lo escribiera, pero lo vamos a hacer en el Espíritu. Y quiero que le pregunte al Señor en este momento: Padre, para darle prioridad a tu presencia, yo debo dejar algunas cosas que he pensado que son valiosas, pero a veces invierto más tiempo en ellas que en mi oración. A veces invierto más cosas en ellas que en la lectura directa de tu palabra. A veces invierto más cosas, más tiempo y más esfuerzo en esto que en cantarte salmos y alabanzas. Ahorita, Señor, voy a tomar mi primera decisión. Voy a despreciar y dígale al Señor. Yo espero que tenga sus ojos cerrados. No estoy viendo la pantalla. Dígale al Señor. Tal vez sean sus estudios. Incluso tal vez sean sus estudios bíblicos los que le estén alejando de la presencia del Señor. Así le pasó a Saulo. Tal vez sea eso. Y dígale, Señor, pero cuántas cosas que yo estimaba como ganancia, en este momento, aunque me duela, las voy a considerar pérdida. Las voy a considerar basura para darte prioridad a ti, para darle prioridad a mi conocimiento personal de ti, Señor.
Padre, yo no sé cómo van a recibir tus hijos esta palabra. De veras, Señor, tú sabes. Y hablo contigo, yo no sé. No espero que digan qué bonito, qué hermoso. Solo de veras, Padre, espero que tomen decisiones donde sea prioridad, Señor, tu presencia. Donde sea prioridad tu presencia y sea incluso necesario despreciar aquello que nos aleja de tu presencia, por muy bueno que sea o pecaminoso, Señor. Aléjalo de la vida de mis hermanos que están escuchando. Aléjalo de mí, Señor. Agradezco, Señor, tu amor, porque ya en estos días has empezado a alejar cosas. He aprendido, Señor, a apagar la tele, he aprendido a apagar el teléfono, he aprendido, Señor, a detenerme de mis estudios y de todo, Señor, para orar. Y me has garantizado tu presencia, Señor. He crecido y ha sido para mí, Señor. Pido para mis hermanos esa bendición. Por favor, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, que esta palabra se haga viva en sus vidas. Amén.